Muy buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, Buenos profe. días. Buenos días. Ok, vamos a empezar con este ejercicio. Cópienlo y léanlo, por favor. Ok, pues vamos a iniciar. Dice, el piloto de una nave espacial. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, profe, lo Sí. escuchamos bien. Ok, gracias. Entonces, el piloto de una nave espacial se mueve a una velocidad de 0.8 c con respecto a un radar que se encuentra en la Tierra. Los operadores del radar detectan a otra nave que se aproxima a la primera con una velocidad de 0.9 c. ¿Qué velocidad tendrá la segunda nave con respecto a la primera? Ok, entonces hay un radar y este radar detecta la señal de dos naves. Ok, primero una que va a 0.8 y después otra que va a 0.9. Dice que la segunda, la que va a 0.9, se aproxima a la primera. ¿Ok? Entonces hay dos formas de entender la aproximación. Una puede ser que primero va la nave 1, esta lo podemos llamar nave 1, y que la nave 2 se aproxima a la 1. ¿Cómo se podría aproximar la 1? La 2 a la 1. ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? ¿De derecha a izquierda? De derecha a izquierda. Porque el otro sería como un alcance, ¿no? De izquierda a derecha sería como un alcance. Entonces, consideramos que la nave 2 va hacia la 1, entonces esta le llamamos la nave 2 porque apareció después y respecto a la 1. Entonces, el radar ve una velocidad de esta nave, es decir, aquí el radar ve la velocidad de la nave 1 respecto al radar. ¿Okay? Y esta velocidad vale 0.8 c. Después, el radar ve a la nave 2. Entonces lo ve con una velocidad, la velocidad de 2 vista por el radar. Y dice que es de 0.9 c. Pero de acuerdo a esto, el 2 va hacia el 1. ¿Tendremos que agregar algo más a ese 0.9 c? ¿Qué opinan? ¿Es negativa?
negativo, ¿no? Para indicar que va en sentido contrario. Si lo dejamos así, diría que van en la misma dirección, van hacia la derecha, por ejemplo. Entonces tenemos la velocidad de 1 vista por el radar, la velocidad de 2 vista por el radar, y entre ellas, entre las dos naves, hay una velocidad, ¿no? Es decir, de aquí a acá hay la velocidad de 2 vista por 1. Esa es la velocidad entre ellos, la velocidad de 2 vista por 1 o la velocidad de 1 vista por 2, ¿no? Cualquiera de ellas es válida para tomar, ¿no? Pero siempre es la velocidad entre ellos, pues sería la magnitud de ese V21 o de ese V12, dependiendo del marco. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues colocar mediante sistemas de coordenadas o sistemas de referencia, perdón. Por ejemplo, el que está fijo es el radar. El radar está, pues vamos a suponer que está en la Tierra. Entonces tenemos al radar. Obviamente el radar está fijo. Aquí tenemos la posición X. Obviamente todo esto se da en una sola dirección, ¿no? En X. Y como aparece el sistema 1, la nave 1, a este le podemos llamar sistema primado. Que sea el S'. La nave 1. Y aquí tendríamos el X'. Y entonces la nave 2 es vista por la nave 1 y por el radar. ¿Algún comentario hasta ahí? No, profe, ninguno. Todo es en la misma dirección, en una velocidad en X. Ahora, si lo ponemos como lo habíamos puesto anteriormente, en sistemas de referencia, donde este es el X para el marco S, que sería el radar. Y como no lo podemos poner a la misma altura porque se va a encimar, ponemos desplazado el sistema primado, que en este caso sería la nave 1. Entonces, la nave 2 la podemos colocar en la nave 1. Esta va a ser nave 2. Ese puntito va a indicar la nave 2 y ya tenemos los marcos de referencia. Primero, tenemos la velocidad que hay entre los dos marcos de referencia. Esta velocidad, obviamente le llamamos V. Después está la velocidad que ve el marco de referencia fijo del objeto a analizar. En este caso, analizar es la nave. Entonces, tenemos la velocidad en X, que solamente está moviendo en X. ¿De quién? Pues solamente le llamamos Vx, ¿no? Y después está una con verde. Va a ver la velocidad de la nave 2 vista por el marco primado y lo que le llamamos Vx'. Entonces, V es la velocidad entre los dos marcos de referencia, Vx es la velocidad de la nave, del objeto 2, vista por el no primado, y Vx' pues, es la velocidad vista por el primado. En nuestro caso, pues ya pusimos que la velocidad en X aquí corresponde a la velocidad de 2 vista por el radar. Esta, la velocidad de 2 vista por el radar. Vx' es la velocidad de 2 vista por la nave 1. No lo conocemos, es lo que queremos. Y V es la velocidad de la nave 1 vista por el radar, también la conocemos. Entonces, ya que identificamos los marcos de referencia, asignamos, ¿qué hacemos? Pues aplicamos la velocidad de Lorentz.
la velocidad directa, ¿no? de Lorentz. ¿Y qué nos dice la transformada para la velocidad? Nos dice que Bx' es igual a la velocidad x menos la velocidad v sobre 1 menos Bx por v sobre c al cuadrado. ¿Sí? Donde v es en muchos libros esta v, magnitud del vector velocidad, lo representan como una u, pero pues es lo mismo. Se refiere a la velocidad constante entre los dos marcos. Entonces, para nuestra referencia, pues cambiamos esa expresión, es decir, en lugar de Bx', ¿quién es Bx'? Pues es la velocidad 2,1. Dice que la velocidad 2,1 es igual a la velocidad Bx, pero Bx es V2R. La velocidad menos V, bueno, la velocidad V es velocidad 1R. 1 menos V2R por V1R sobre C cuadrado. Y todo esto, como pueden ver, lo tenemos. Lo único que nos falta es la velocidad directa. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? No. No, profe. Entonces, No, el profe. siguiente paso, ¿ok?, es sustituir valores, ¿no? Y hay que hacer la sustitución. La velocidad 2,1 es la velocidad 2R, que vale menos 0.9c, menos la velocidad 1R, que vale 0.8c, sobre 1 menos, aquí entonces va un signo positivo, si están de acuerdo con el signo positivo. Sí. 0.9 por 0.8 por c cuadrada sobre c cuadrada. Al final c cuadrada con c cuadrada se va y solo hay que hacer esto. ¿Cuánto da esta operación? Arriba queda menos 1.7 c. ¿Cuánto es el denominador? ¿Cuánto es el denominador? Oiga, profe, ¿por qué puso el menos 0.9C? ¿Estoy sustituyendo? Si tú sustituyes, ¿qué pasa? Profe, y en el denominador, ahí ya no se pone como negativo. Ah, ya vi que lo pasó a positivo. Perdón, perdón. Ok, bueno, el que preguntó antes, ¿sí le quedó claro? Queda 1.72. Ah, sí, Ujú. sí, ya vi. Estoy sustituyendo, ¿no? Pues dije menos por menos, más. Ok. Les regreso la pregunta con la pregunta para que así les quede claro, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Menos 1.7 sobre 1.72. C. A menos que se diga lo contrario, la velocidad siempre la vamos a terminar en términos de la velocidad de la luz. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es menos Menos 1.2? Ujú. .9883. Ok, 9883. Y por favor lo dejamos a 4 decimales. Entonces 0.9883 la velocidad de la luz. Esa es la velocidad de 2 respecto a 1. Y es un signo negativo porque así lo ven, ¿no? Va en sentido contrario. ¿Sí? Si nosotros no hubiéramos cambiado el signo aquí, pues sería un resultado totalmente diferente, porque diría entonces que la 1 va atrás de la 2, o la 2 va atrás de la 1, y entonces ya cambiaría el resultado, ¿no? Sería muy, muy diferente y no estaríamos hablando de esa velocidad, ¿ok? Sí. ¿Algún comentario? ¿Duda? ¿No? No, profe.
Ok, podemos seguir. Están copiando. No se les olvide dejar su asistencia, por favor. Me dicen para avanzar. No estén tardando ahí diseñando las naves, ¿no? Así bonitas, como si fueran Ya listo, profe. de Ya, profe. diseñador. Gracias. Ok, vamos a otro ejemplo. Entonces, bueno, como ven, así se utiliza esta fórmula. Si ustedes entendieron las transformaciones galileanas, pues va a ser muy fácil asignar. Bueno, y de esta forma es como les pido, y les voy a pedir que, les pido y les voy a pedir después que tengan que resolver los ejercicios en el examen. Indicar, no nada más poner esta formulita en negro, sustituyen y listo, ya saqué 10. No. Sí, si en el examen no, entonces deben de practicar mucho para que les dé tiempo a copiar todo a detalle de su compañero y lo puedan tener bien. Bueno, una vez que verifiquen que en verdad lo tengan bien. ¿Sí? Entonces deben de hacer, al menos, no el dibujito como diseñador, pero sí los marcos primados donde yo entienda que en verdad están entendiendo. ¿Mm? Ya si se lo copian de alguien que sabe muy bien, pues ya, pues son ustedes, ¿no? Pero al menos si van a copiar que sí sea un trabajo, ¿no? Y si no copian, pues háganlo bien, ¿no? A detalle. Obviamente se puede hacer detalle si lo entienden, ¿no? Si no lo entienden, solamente lo copian y se acabó. Entonces, sí, por favor les pido que cada vez que hagan sus ejercicios, cuando repasen, pues para que agarren práctica, pues pongan así los marcos de referencia, asignen uno para que tenga una consistencia con las transformadas. ¿Sí? Si ustedes nada más suman y restan y ¿por qué? Entonces, aparte de eso, en el examen les voy a pedir, pon tu esquema de sistemas de referencia. ¿Ok? El siguiente dice ahora, suponga que una jabalina de 2.5 metros se lanza horizontalmente con una velocidad de 0.85 ¿sí? El longitud apreciará su lanzador mientras la jabalina va por el aire. ¿Ok? Copien el enunciado, hagan el dibujito, no tarden mucho. Y ahorita me dice. Ya. Ok. Bueno. Entonces, necesitamos, vamos a ver, necesitar la fórmula de la longitud. ¿Cómo se le llama esa? Dice, ¿qué longitud? Entonces necesitamos una que diga la contracción
de la longitud. ¿Cuál es esa fórmula? ¿Pueden decir? Longitud es igual a longitud propia es de 1 menos b cuadrada sobre c cuadrado. No creo, no. A ver otra vez, díctalo. Tengo una que Longitud dice, propia, ajá, igual a. a la longitud 0, pero es esa propia, ¿no? Es de 0. Entonces no sé. ¿Longitud o longitud propia? ¿Cuál quieres decir? La de longitud es igual a longitud propia entre de Ajá, gamma. entre gamma, Y ya, ok. y ya de ahí salió Entonces, la de por raíz. la longitud, ujú, o puede ser longitud propia igual a gamma veces la longitud no propia, ¿ok? Donde la longitud propia es la que se mide en el marco primado, L0 siempre es mayor que L1. Entonces se tiene aquí una jabalina y nos dicen la longitud. Nos dicen que la longitud de la jabalina es de 2.5 metros. Se lanza la jabalina a una velocidad de 0. Entonces, en el primer caso, que es el de la izquierda, la jabalina se lanza, ¿no? Está a punto de lanzarse y del lado derecho ya se lanzó, la persona se queda, pero la jabalina viaja, ¿ok? Entonces, la jabalina viaja a una velocidad de 0.85 c. Entonces, la persona que está aquí, pues la podemos localizar en un marco de referencia. Y el otro marco de referencia, ¿en dónde lo colocaríamos? ¿En Si la la persona se jabalina? queda en la jabalina, puede ser. Si la persona se queda fija, ¿qué marco de referencia sería? El no primado. Ese, ¿no? Y entonces, si nosotros pintamos aquí el primado, entonces habría un observador, así, viendo la jabalina, pero no hay ni un otro observador. Entonces, pues no tiene sentido ponerlo así, sino que el observador está directamente sobre la jabalina. Entonces, aquí está él. Entonces, el que está sobre la jabalina ve una longitud. Ujú. Y esta longitud, ¿a qué es igual? Ujú. A 2.5 metros O sea, nada más le pongo así 2.5, ni una etiqueta. de la longitud propia. Es Entonces le igual. pongo que la longitud propia, medida en el marco primado, que es en la misma barra, vale 2.5. Es decir, los 2.5 que nos dan es la longitud propia. Aquí antes estaba la longitud propia. Desde que se lanzó hay una longitud propia, se lanza, y entonces el que está aquí va a haber una longitud que no sabemos cuál es. Entonces, aclarado eso, nuestra variable es L. ¿Ok? Entonces, L nos dice que es L0 sobre gamma. L0 aquí, aguas porque siempre cometen errores, 1. Gamma es 1 sobre 1 menos b cuadrada sobre c cuadrado. Una opción es calcular el gamma por separado o sustituir directamente en esta expresión. C cuadrada por L0. Entonces, L es igual a 1. Aquí le ponemos sustituyendo valores. Esto sería 0.85 al cuadrado, c cuadrado sobre c cuadrada, por L0, que es 2.5 metros. ¿Cuánto da la longitud
L, no propia. Y estará viendo ¿cómo se llama? El lanzador que está fijo. Me da 1.3169 metros. Ah, la longitud esta por el observador me da 1.3169 metros. Ok, ¿qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Sí. Confirmo, profe. Sí, ¿Sí? a mí me da 3.0267. 3.026, entonces hay una dilatación de la longitud. ¿Cómo está eso? A ver, debe haber un solo valor, no puede haber. ¿Cuánto vale gamma solito? Es decir, ¿cuánto vale 1 sobre 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada? ¿Cuánto vale el gamma? 0.52. Ah, no, espera, espera, espera. El gamma vale 0.52, ¿no? Eso rompe la teoría que aprendimos. Hacerlo sobre... Dividiéndolo. Ok, Como dice. ok. 1.89. Ahora sí. El gamma. Sí. ¿Metros? El gamma vale 1.89 metros. No, profe, es adimensional. Es Sí. adimensional. No Ok. tiene unidad. Entonces, esto no sé cuánto les dé, pero podemos utilizar esta fórmula y entonces es 2.5 metros dividido por 1.8. ¿Esto cuánto es? Bueno, 1.3169. Sigue siendo igual. 79 metros, ¿no? Lo que habían dicho. Ok. Entonces, se cumplió, ¿no? L es menor que L0. Entonces, la persona que lo ve, que está fijo, va a observar una contracción de la longitud que va a ser 1.3169. ¿Ok? ¿Algún comentario, duda? No, profe, ninguna. Ok. Vayamos al siguiente ejemplo. ¿Puedo avanzar? Claro, profe. Sí, profe. Ok, vamos al siguiente. Ya que se acerca Semana Santa, vamos, antes de que se vayan a la playa, vamos a resolver este ejercicio. Cópienlo, por favor, e inténtenlo hacer.
Ok. Entonces, dice aquí, desde una playa, un grupo de personas, aquí están las personas, observan a un deportista, un esquiador, deportista, no. Entonces, esquiando, no, pues sí, esquiando, a lo mejor lo ponemos. Esquiador de esquí. Y se observan que un deportista se mantuvo esquiando durante 12 minutos. ¿Ok? Entonces, las personas detectan que él estuvo esquiando por 12 minutos a una velocidad de 0.65 veces la velocidad de la luz. ¿No? Entonces, ¿cuánto tiempo cree el piloto de la lancha que le estuvo ayudando el esquiador? Bueno, aquí no hay un piloto de lancha. Aquí se entiende que está el piloto, pues si quiere extendemos más la lancha, por la cual están transportando. Ok, y aquí dibujamos al individuo que iba conduciendo. Entonces ahí está. Este es el individuo. Está conduciendo, está jalando el esquiador. En el momento que se mueve ¿cómo se llama? El piloto, pues se va a mover el esquiador. Entonces, si las personas que están aquí ven que el esquiador lo ven durante 12 minutos a una velocidad de 0.65, la pregunta es, ¿cuánto tiempo cree el piloto de lancha que le estuvo ayudando el esquiador? Entonces aquí vamos a empezar con, bueno, plantear el problema de dilatación del tiempo. Entonces recordemos, dilatación del tiempo. Entonces la dilatación del tiempo nos dice que el tiempo no primado es igual a gamma veces el tiempo primado. Entonces, ¿quién sería el marco primado y el marco no primado? ¿Me pueden decir? ¿Quién sería el marco primado? ¿Personas? ¿Piloto? ¿Sería el esquiador? ¿Cómo? ¿El esquiador primado? ¿Por qué sería el esquiador el primado? Es el que ¿No se está sería moviendo. Pues porque, pues la primera razón es porque está moviendo, ¿no? Y de acuerdo a lo que hemos hecho, ese es el que está moviendo. Entonces le podemos decir que esté primero. Y los otros están fijos. Los otros están aquí, en la arena. ¿De acuerdo? Entonces, el marco primado está con el esquiador. Entonces está el esquiador que va a una velocidad. Bueno, aquí está. De 0.65C vista por el otro. Entonces, si el marco primado está en el esquiador y el marco no primado está en las personas, la velocidad entre los dos marcos de referencia es de 0.65. Por eso lo bautizamos como V. ¿Ok? Entonces, las personas van a ver un efecto sobre la persona que se está moviendo a una velocidad de 0.65. Para las personas que están aquí, bueno, que están en la playa, ¿cómo va a ser el tiempo respecto al tiempo que va a ver el esquiador? ¿Cómo debería de ser, de acuerdo a la teoría? Un Poco más lento. poco más lento, ¿no? Mayor el tiempo para las personas que están aquí que para la persona. ¿Ok? Entonces, la dilatación del tiempo sucede aquí. Y entonces el tiempo propio, ¿en dónde va a estar? En el esquiador. ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Ok? ¿Y Sí, este tiempo propio es el tiempo que crea el piloto de la lancha que lo estuvieron ayudando?
¿O no? Espero comentarios. El tiempo propio lo tiene el piloto, ¿no? Pero el piloto se mueve con el esquiador, ¿no? Están pegaditos, ¿no? Están unidos. Exactamente, sí. Entonces el tiempo propio lo puede tener también el esquiador. El Sí. piloto del esquiador. Pues aquí dice cuánto tiempo queda el piloto de la lancha que le estuvo ayudando. Entonces, el esquiador. Entonces, poner el marco de referencia en el esquiador o en el piloto pues, es lo mismo. Entonces, podemos extenderlo hasta porque todo esto se está moviendo en conjunto. Entonces, esto será el marco primario. Y entonces el tiempo propio lo ve el esquiador y lo ve el piloto. ¿Ok? Y de acuerdo a esto, pues es más sencillo, ¿no? Tenemos que calcular el tiempo propio. Este es el que necesitamos calcular. Entonces, de aquí, el tiempo propio es T veces T sobre gamma. ¿Ok? Entonces, calculamos el factor de Lorentz. Para V igual a 0.65C. ¿Cuánto da el gamma para 0.65C? 1.3159. 1.3559. Sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí es correcto? Ok. Entonces, la mayoría de votos dice que sí. Sustituyendo gamma en T0. T0 me dice que es 12 minutos sobre 1.3559. Ok. 12 minutos sobre 1.3559. No es necesario pasar los segundos, a menos que se diga lo contrario, que se les pida. Todos lo dejamos en minutos. ¿Cuánto es en minutos? $8.8502. 8.85 ceros Minutos. minutos. ¿Ok? Y entonces, la persona tiene su tiempo propio de 8.85 y hay una dilatación de tiempo para las personas que están en la playa, ¿no? Ellos ven 12 minutos, el esquiador o el piloto ven casi 9 minutos. Gamma sí da eso, en verdad. Ya no me acuerdo. Es 1.3159, ¿verdad? ¿Yo escribí mal o me dijeron mal? Efectivamente, profesor, es 1.3159. Ajá. Entonces yo copié mal o me dijeron mal. Entonces aquí es 1.3159. ¿Cuánto? Ahora sí da 9, sí, aproximadamente 9. Esto daría 9.1192 minutos. Entonces aguas con ese decimal, si no ya tacho. Y este sería el tiempo propio. Ok, entonces es un ejercicio pues sencillo los dos. Yo los veo, claro. ¿Ustedes los ven sencillos o no los ven sencillos?
Sí, los tres estuvieron muy sencillos. Más o menos. Más o menos. ¿A qué se debe más o menos? Porque todavía no te queda claro bien quién es el primado y no primado. O bueno, sí, pensándolo bien, creo que sí, estuvieron más o menos. Porque sí tienes que pensar muy bien dónde vas a poner el primado y el no primado. Y si te equivocas, pues ya tienes todo mal el problema. Así es, ¿no? Entonces, hay que entender entonces en dónde se va a dar la dilatación y en dónde se da la dilatación del tiempo y dónde la contracción de la longitud. Una vez que quedemos claro y ya después tengamos las fórmulas a la mano, ya podemos, ahora sí, por formulazo, asociarlos, ¿no? Y nada, verificar que los tiempos sean consistentes. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que estén bien identificados los sistemas de referencia, si no, ahí ya tabla. ¿Okay? Y otra cosa importante, si, bueno, como recuerdan, si lo recuerdan, las expresiones tanto para la dilatación del tiempo como la contracción de la longitud fueron a partir de las transformadas de Lorentz y que solamente el movimiento es una dirección. Es decir, la longitud, por ejemplo, cambia solamente en una sola dirección. ¿Sí? En la dirección de movimiento. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un objeto, por ejemplo, generalmente hay un cubito, hay un ejemplo de un cubito, lo voy a poner para ver si los dejo de tarea. Tenemos un cubito. Entonces, este cubito pues, tiene longitud pues, Lx, Ly y Lz. Entonces, pues ya sabemos que el volumen es Lx por Ly por Lz, que son iguales, es un cubo. Si el objeto se mueve a una velocidad v o u, se cercana a la velocidad de la luz, ¿qué le pasa a su volumen? Entonces, para que nosotros apliquemos esto, tenemos que moverlo a esta velocidad, pero en una sola dirección. ¿Ok? Entonces, en una dirección paralela, ¿no? Por eso las definiciones, creo que vimos ayer, aquí, tiempo, la clase pasada. Dice aquí, si un objeto tiene una longitud característica cuando es medida por un cero en reposo respecto, aquí ya no le agregué la parte paralelo. Se mueve respecto al objeto, no, aquí no puse, ¿no? Pero siempre va a ser paralela, ¿no? En una dirección paralela, es decir, si este objeto está aquí, yo tengo el volumen de un cubo que vale el X, el Y y el Z. Lo puedo conocer el volumen, ¿no? Pero si el volumen, si el cubito lo mandamos a una velocidad de 0.9 c, ¿cuánto cambia su volumen? ¿Va a ser el mismo? No, va a cambiar, dada la expresión, pero obviamente, por ejemplo, aquí, si decimos que se va en X, entonces, ¿qué va a pasar? Va a cambiar su longitud en X. Y todas las demás longitudes se van a cambiar, van a permanecer constantes. ¿Ok? Entonces es importante recalcar que solamente cambia una sola dirección, ¿sí? Cuando algo se está moviendo. ¿De acuerdo? Después veremos este ejemplo. Vamos a otro ejemplo, prácticamente de ciencia ficción también. Entonces dice, los elefantes tienen un periodo de gestación de 21 meses. Bueno, sí es verdad. Alrededor de 21 meses dura la gestación de los elefantes. Y dice aquí, supongamos que un elefante recién impregnado, es decir, recién hecho, se coloca en una nave espacial y se envía hacia una selva distante a una velocidad de 0.75 c. Dice, si monitoreamos las transmisiones, es decir, las señales de la nave espacial, ¿cuánto tiempo después del lanzamiento podemos esperar para escuchar por primera vez al elefante recién nacido?
Sí, a ver, entonces, lean el enunciado, bueno, cópienlo, léanlo y empiecen a imaginar cómo calcular esto. Ok, pues vamos a ver qué pasa con esto. Voy a explicar un poco mejor el detalle, ¿no? Entonces, vamos a pintar pues, la Tierra, que es de donde sale la nave con el elefante. Y vamos a dibujar el marco de la nave. Y por aquí el elefante. Entonces tenemos la Tierra, la nave y el elefante. Entonces vamos a dibujar aquí la persona que está esperando. ¿Qué pasa? Entonces dice, los elefantes tienen un periodo de gestación de 21 meses. Supongamos que un elefante recién impregnado, es decir, recién hecho, se lanza. Dice, los elefantes tienen un periodo de gestación de 21 meses. Supongamos que el elefante recién impregnado se coloca en una nave espacial. O sea, recién se hizo el elefante, se lanza a una nave espacial, a una selva distante a una velocidad de 0.75 C. Entonces estaba aquí en la Tierra y se lanza a una velocidad de 0.75 C. Dice, si monitoreamos las transmisiones, las señales de la nave espacial, ¿cuánto tiempo después del lanzamiento podemos esperar para escuchar por primera vez al elefante recién nacido? ¿Qué quiere decir? Bueno, un elefante común y corriente tarda 21 meses en nacer. Nosotros no lo queremos hacer un experimento, y entonces lo metemos en una nave. Una vez que ya está recién hecho, para que pueda empezar su proceso de gestación, lo lanzamos a una velocidad de 0.75 C. ¿Ok? Después de un determinado tiempo, bueno, pues el elefante pues, va a nacer y vamos a imaginarnos que automáticamente en el momento que se escucha por primera vez el sonido, el llanto del bebé elefante, la nave emite una señal a la velocidad de la luz. Vamos a poner aquí que la señal se mueva a la velocidad de la luz. Entonces, esa señal se mueve, pero viene con dirección a nosotros, a la Tierra. La pregunta es, una vez de que lo lanzamos, pues pasó un tiempo, el elefante nació, y una vez que nació, se emite una señal y nos dice, oye, ya nació el elefante. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo después del lanzamiento podemos esperar para escuchar por primera vez al elefante recién nacido? ¿Se entiende el ejercicio? Sí, profe. Bueno, entonces tenemos que calcular ese tiempo. En primera, pues, el problema nos da un tiempo de 21 meses. Esos 21 meses, ¿qué tiempo deben ser? Sería el tiempo solito, ¿no? Bueno, sin la P. El tiempo no primado. El tiempo no primado. O sea, el tiempo que nosotros vemos. Exactamente. Nosotros solamente podemos ver 21 meses del elefante. ¿Qué significa el tiempo propio? No, pues sería No sería el que lleva el Es el elefante tiempo en la nave. nave, ¿no? Ajá. La nave va con el elefante, ¿no?
sea, se mueve el elefante, se mueve la nave, por decirlo. Sí, la nave misma ve al elefante y entonces emite señales. Pero entonces, el tiempo propio de 21 meses de gestación, ¿en dónde tienen que estar? ¿Con el elefante o el de la Tierra? Con El el elefante. 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 Deben de estar con el elefante, porque sé, como dice el nombre, ¿no? La palabra, tiempo propio, o sea, lo que solamente puede medir el elefante, le colocan un reloj a él solito y él se mide el tiempo a ver a qué hora nazco, y para él se pasan 21 meses. Al de la Tierra, ¿qué va a pasar? Va a haber un mayor tiempo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, hay un tiempo propio de 21 meses. ¿Todos están de acuerdo? Si no, no podemos seguir. Sí. Sí, profe. Sí. Entonces, el tiempo propio es el que ve el elefante. Él va a tardar 21 meses, esté en donde esté. Ya, si los otros ven otra cosa, pues es problema de ellos, que vean, que hagan caso a lo que les dice a otras personas. Entonces, esto es para el elefante. Entonces, el tiempo no primado, que es gamma veces el tiempo propio, sería el tiempo en la Tierra. ¿Ok? Entonces, si el elefante estuviera en la Tierra, pues también para la persona en la Tierra serían 21 meses. Pero el elefante se manda a una velocidad de 0.75 c. Entonces, hay un efecto en la persona que se queda aquí. Y este efecto es el T. Entonces, para V igual a 0.75 c, ¿cuánto vale gamma? ¿Alguien me puede decir? A mí me da 1.5118. ¿Cómo? ¿Cuánto les da gamma? 1.5118. ¿Qué dice el público? También me da eso. Sí. Ok, entonces podemos Afirmativo. confiar en que gamma es eso. Entonces, el tiempo en la Tierra sería 1.5118 veces el tiempo propio, 21 meses. Lo dejemos en meses, no nos dicen que lo cambiemos a otro. Entonces, ¿cuántos meses han pasado para nosotros? O equivalen los 21 meses. A mí me dio 31.74 meses. No creo que sea muy difícil. Confirmo, profesor. 31.74 a 4 decimales, ¿cuánto sería? 78. Meses. Entonces, como debe ser, ¿no? Si el objeto lo mandamos a una velocidad cercana o parecida a la velocidad de la luz, nosotros vamos a ver un mayor tiempo que el que se va. ¿Ok? Ya, entonces, para nosotros pasaron 31.7478 meses y para el elefante pasaron 21 meses. ¿Ok? Una vez que ya pasa ese tiempo, nosotros esperamos 31.74, nosotros ya sabemos que tenemos que esperar a 31.74.78 para que nazca. Entonces ya esperamos, ya debe haber nacido. ¿Quién me podrá mandar una señal, ¿no? de que ya nació? Entonces emite la señal. Cuando han pasado para nosotros 31.74 meses, se emite la señal y esa señal viaja a la velocidad de la luz. Vamos a poner lo más rápido posible, viene la señal, para avisarnos. ¿Cuánto tiempo tarda la señal en llegar? ¿Cuánto tiempo tarda la señal en llegar? Sería la diferencia entre esos tiempos. Que No. sería 10. Yo estoy aquí y yo tengo que esperar 31 meses para que al elefante le pasen 21 meses. En ese momento se emite la señal. Para el elefante y para mí sigue pasando el tiempo y la señal viene en camino. ¿Cuánto tiempo va a tardar la señal en llegar a nosotros si viaja a la velocidad de la luz?
Y una fórmula que nos dice que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. ¿Sí? Si nosotros, primero necesitamos saber, si sabemos la velocidad a la que viene y queremos conocer el tiempo, necesitamos saber en qué posición está la nave, ¿no? Porque en el momento que nace el elefante, en los 21 meses, la nave está muy lejos de nosotros. Entonces, tiene que recorrer toda esa distancia en donde esté hasta llegar a nosotros, a una velocidad de la luz. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, X es la posición, posición de nave cuando nace elefante. Posición de nave cuando nace elefante. Y entonces X, de acuerdo a la formulita, me dice que es velocidad por tiempo. ¿Ok? Primero tengo que saber en qué lugar está la nave, a qué distancia. Entonces, sé que viaja a 0.75 C. Y para nosotros han pasado 31, 74, 78 meses. Entonces, 31.74, 78 meses. ¿Esto cuánto da? Dejen la C, solamente multipliquen el punto 75 por el 31, 74, 78. No, ahorita checo. ¿Eh? Aquí ahorita checa. Ah, ok. Ah, disculpe. Da 23.8108. 23.81. ¿08 redondeado? 0.85. Bueno, 0.9. C meses serían las unidades. Esta es la posición. Para nosotros han pasado 31.74, un objeto que se fue a 0.75 la velocidad de la luz. Entonces se encuentra una posición de 23.81 C meses. Esa es la distancia que debe recorrer la señal. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo de la señal, ¿a qué es igual? A la distancia X sobre la velocidad de la luz, la que va a viajar la señal. Entonces, de 23.8109 C meses, lo dividimos sobre C con C se va, y entonces va a tardar 23.8109 meses la señal en llegar a nosotros. Y entonces, el tiempo, vamos a ponerle tiempo total, va a ser el tiempo que nosotros estamos esperando, el T, más el tiempo de la señal. Esto va a ser el tiempo tiempo de espera, vamos a llamarlo. Tiempo de espera de nosotros para saber la señal. Entonces, significa que este tiempo total es igual a 31.7478 meses más 23.8109 meses. ¿Cuántos meses da en total? 55.5599. 55.5599 meses. Ese es ¿Cuánto sería aproximadamente en años? 4.6299 años. Aproximadamente, vamos a dejar así. 4 años y medio. Entonces, desde que se lanzó el elefante, nació, regresó la señal, tardaron, para nosotros pasaron 4.6 años. ¿Sí? Ok. Es decir, cuando nosotros nos dimos cuenta o nos enteramos que ya había nacido, el elefante ya tenía unos cuantos años.
cual habría que convertir estos 23 meses que son para nosotros al tiempo del elefante, ¿no? Entonces el elefante ya va a estar grande. Cuando nosotros nos enteremos ya va a tener más de 4.6 años o menos de 4.6. Menos. Menos. Menos, ¿verdad? Menos de 4.6, pero sí más de 0. Okay. Afirmativo. ¿Comentario? Okay. ¿Alguna duda? Ninguna. Ok, ninguna. Por el momento no. Por el momento no, esperemos que igual sigan así. Vamos a avanzar. El último ya. Nos vamos. Siguiente. Copienlo, por favor. Su asistencia, no se los olvide. Ok, entonces vamos a apurarlos. Dice, una partícula se mueve con una velocidad de 0.8 c, formando un ángulo de 60 grados respecto al eje X. ¿Cuál será la magnitud y la dirección de la partícula para un observador que viaja a lo largo de un sistema que se mueve hacia la izquierda con una velocidad de 0.6 c? Bueno, tal como se muestra en la figura. Entonces, en este caso hay que dibujar la figura. Aquí vamos a poner que no se mueve hacia la izquierda, ¿no? Que se mueve hacia la derecha. Vamos a quitarle esto. Y en el caso de la izquierda se le deja al lector. Entonces vamos a poner aquí el sistema de referencia. X y Y va a ser el marco primario. Entonces aquí vamos a poner a la persona. Lanzando ahí algo. Dice, una partícula se mueve con la velocidad formando un ángulo de 60 grados respecto a X. Entonces vamos a poner que esta partícula, pues la ve un observador, la lanzó o la ve que va a una cierto ángulo. Entonces, si va así, vamos a suponer que de aquí hasta acá son 60 grados. Bueno, aquí va a estar un poquito. Mejorar. Respecto al horizontal, sería algo así. Aquí se formaría 60 grados y el objeto saldría así. Entonces saldría como si fuera un tiro parabólico quizá. Entonces aquí tenemos la pelota. ¿Qué es? No, la partícula. Entonces, una partícula se mueve con una velocidad de 0.8 c, por lo tanto 60 grados respecto al eje X. ¿Cuál será la magnitud y dirección de la partícula con un observador que viaja a lo largo de un sistema que se mueve hacia la derecha con velocidad de 0.6? Entonces vamos a poner un observador. El observador va a estar aquí, en el otro marco, primado. Y viaja hacia la derecha. En este caso vamos a poner. Respecto al otro se mueve a una velocidad v de 0.6 c.
La pregunta es, ¿siguen viendo la presentación bien? No. No, profe, vemos ¿Ahora una. sí? Ahora sí. Ya. Ya, ok. Entonces, ahora, ¿qué le pasa? ¿Se transforma? ¿Cambia de color? ¿O no cambia de color? Entonces, ¿cuál es la magnitud y dirección de la partícula? Necesitamos saber cómo lo ve cada quien. Entonces, tenemos dos puntos de referencia. Uno fijo, que es el que lo lanza, y el otro que se mueve a 0.6 C respecto al marco primario. ¿Okay? Queremos saber cuál es la magnitud y dirección de la partícula. Aquí sería más bien cuál es la magnitud y dirección de la velocidad. Aquí me faltó ponerlo. ¿Cuál será la magnitud y dirección de la velocidad de la partícula para un observador que viaja a lo largo de un sistema que se mueve hacia la derecha con una velocidad de 0.6? ¿Okay? Ahora sí se entiende mejor que lo había escrito mal. Entonces la pregunta es, ¿qué velocidad ve esta persona? ¿Y qué velocidad ve esta persona? Entonces, cuando alguien ve el X está fijo, ve que el objeto sale con una velocidad formando un ángulo de 60 grados, ¿ok? ¿Con qué velocidad sería el que, bueno, con qué velocidad lo vería el marco no primado? Mm, 0.8 C. Con 0.80. Entonces, la velocidad sería de 0.8 C. Si el objeto sale con una velocidad que forma 60 grados y se mueve en la dirección X, ¿qué hay que considerar? ¿Vale? Nuestra componente en X. Ajá, la velocidad en X. Aquí entonces no sería Bx, solamente sería B. De 0.8 C. Y esto sería igual a 0.8 C por el seno de 60 grados. Y también habría una velocidad By. ¿No es coseno? Ah, sí, al revés, estaba pensando en la de arriba. Gracias. Sería un coseno. Y la de acá sería 0.8 C seno de 60 grados. De acuerdo. Bueno, no nos va a dar tiempo terminarlo. Se los dejo, lo van trabajando y bueno, el día de mañana lo vemos, ¿no? Para no quedar justo con el tiempo. ¿Sí? Sí, profe, Pero está bien. ¿se entiende lo que hay que hacer? Entonces Sí, estamos profe. aquí. Calculen el Bx, el By, de acuerdo a esto. Y recuerden, estamos en 2D y si la velocidad tiene componentes, pues su magnitud es V. Entonces, para no confundir la V con la B, en que les había dicho que en algunos sistemas, aquí se pone una U. Vamos a poner mejor una U para no confundir. Y entonces en las transformadas de Lorentz de las velocidades, en lugar de V, es una U, ¿no? Para no confundirla con esta V, porque tiene significados totalmente diferentes. ¿Okay? Bueno, lo vamos a dejar aquí. Mañana, ¿qué es? No, el jueves. Continuamos con este. Si hay dudas, bueno, todo lo resuelvo. Ya se los presento. Ok. Bueno, pues le dejamos aquí. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos el día jueves.